orar, porque la palabra se empieza a cumplir, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Así que le invito a que vamos a la palabra, Evangelio de Juan. Perdón, Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 19. Cuando lo tengan dicen amén. Bueno, Lucas 19 y en los versos 28 siguientes, dígale al que está a su lado: con propósito como el burro. Podríamos preguntar por qué ese tema, pues ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Versos 28 y siguiente dice el Señor en su palabra: dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burro en el que nadie se le ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan el burro? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, y luego pusieron sus manos encima del burro y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán más las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo: cómo quisiera que hoy supieran lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, y no dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Dice el Señor. Amén. ¿Se puede sentar? Dígale al que está a su lado: no soy burro, pero tengo propósito. Esto puede llamar la atención, incluso el título llama la atención. Yo le decía a Dios: bueno, ¿qué voy a predicar? ¿O sobre qué voy a hablar? Y esperé hasta que Dios, pues el tema dio.
Y lo primero que puse en mi corazón fue hablar del burro, el propósito. Pero también la comparación, no porque seamos burros, sino porque no nos damos cuenta que tenemos un gran propósito aquí en la tierra de parte de Dios. Ahora bien, entonces, ¿por qué elegir el texto del burro? El burro puede ser el animal más despreciado. Lo tienen como el que sirve solo para cargar, pero nunca se dieron cuenta más allá que tenía un propósito. El propósito era no cargar, sino ser libre para llevar al Mesías y darlo a conocer. Qué tremendo es que el único que se dio cuenta que había un propósito en ese animal era Jesús. Y por eso Jesús dice, vaya y desátenlo, porque se lo van a encontrar, se lo encontraron. ¿Qué sucede con el burro y la comparación del hombre? Hay gente que no entiende que el Mesías, que Jesús, quiere venir a salvarlo, pero no ha podido entenderlo porque sigue atado como estaba el burro. El burro sirvió para algo cuando fue desatado. Usted, cuando es desatado, se da cuenta del gran valor e importancia que tiene usted en la vida para Dios. Entonces vamos a hablar un poquito, no del burro, sino de usted. Tanta la importancia que el mismo Dios hizo hablar al pueblo, o Dios habló al pueblo a través de un burro. Porque es que por eso Jesús dijo, es que si a ellos los callan, las piedras hablarán. Porque la gente quería callar al maestro, pero no se daban cuenta que había algo mucho más allá. En el verso 30 dice la palabra, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar enfrente hallaréis a un burro atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. ¿Qué quiere decir eso? Pues algo muy sencillo. El burro nadie lo había montado porque siempre estuvo atado. Dios está buscando una vida para poder vivir en ella, pero una vida que esté libre. Mientras tú estés atado, tú nunca dejas que Dios esté sobre ti. Que la voluntad de Dios se cumpla, que el propósito de Dios se haga. Mientras estés atado como estaba este burro, lo único que estás haciendo, o como te tiene el enemigo, es siendo como el burro, un inútil, el que no sirves para nada. El burro es un animal de carga. Y el burro lo comparan con aquellos que no saben o que tienen o que son faltos de conocimiento. Pero qué tan sabio era el burro que Jesús lo usó para llevar salvación y libertad. Y que aún así, cuando Jesús entra a la ciudad, le decían, este no puede ser el Mesías, porque entró en un burro. Es que el burro no significaba nada. Y mientras tú estás atado, no significa nada. O sea, es como si no tuvieses propósito. Porque cuando tú estás atado, lo único que piensas es ¿para qué vivo? Cuando tú estás atado y dominado por el enemigo, lo único que piensas es ¿por qué? ¿Dónde está Dios? Dios se olvidó de mí. Pero Dios envía a 2 discípulos y les dice vayan y desátenlo. Dios envía a que vayas a tu casa y desates aquellas mentes de tus hijos que están atadas. No porque sean burros, sino porque si hacemos la comparación, cuando el burro es desatado, es libre. Y entonces llega y Jesús se monta en él. Cuando tú eres libre, tú te enamoras tanto de Dios que dejas que sea Él el que gobierne tu vida. Y que dejas que sea Él el que maneje tu vida y el que maneje tu historia. Pero vamos un poquito más allá. Mire lo que dice la palabra. En el verso 37. Y al acercarse Él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto, y gritaban bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ellos lo único que estaban mirando era el burro, no el propósito, no lo que Jesús llevaba. Ellos miraban el animal que no servía,
Por eso cuando tú estás bajo una maldición o manejado por el enemigo, lo que hace la gente es no ver tu propósito, sino tu error. Yo tengo muy claro que cuando tú desobedeces, te estás portando como los esclavos, que lo único que les gusta es que los azoten. Quizá el burro muchas veces no anda, no porque no quiera, sino por la carga que le ponen. Y no es capaz de dar el paso. Pero cuando le llegan los azotes, saca las fuerzas para no sufrir y empezar a responderle a su esclavo. Así es mucha gente que está como el burro, atada, no porque Dios quiere que estés atado, sino porque tu desobediencia te está llevando a que te conviertas como el burro. No un burro más, sino un atado más. Y entre más Dios te manda a que te desaten, tú más quieres estar atado. Ahora, ¿cómo me desatan? A través de una prédica, a través de un consejo, a través de un mensaje, a través de una enseñanza. Hay muchas formas en que aquí ya se le ha hablado a todos. Y a muchos de los que nos ven Dios les ha hablado, pero no han querido escucharlo. Y por eso se vuelven como el burro. Un burro que solamente busca azote sobre azote y carga sobre carga. Pero cuando tú aprendes a escuchar y a ser conforme a la voluntad de Dios, tú entiendes dos cosas. Dígale al que está a su lado. La primera, que eres libre. Y la segunda, que eres hijo de Dios. Ahora aprende a escuchar y eso te traerá libertad. Pero cuando tú no sabes escuchar, lo único que viene a tu vida es atadura. Y entonces lo único que hace el enemigo es golpearte, es maltratarte. Póngase usted en los zapatos del burro. Pero fue el burro, no fue el burro el que eligió a Jesús, fue Jesús el que eligió al burro. Por eso tú no eliges tu libertad, Él es el que te elige para que seas libre. Ahora bien, si después de que seas libre vuelves atrás, ya no fue Él el que quiso que estuvieras atado por un propósito, sino que tú dañaste el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Era que vieran el Dios que lo montaba. Por eso, nosotros no podemos mirar el vaso, sino el Dios que lo llena. Y no podemos mirar el burro, sino el Dios que lo monta. ¿Cuál es el Dios que estás montando en tu vida? ¿Cuál es el Dios al que estás invitando a montar en tu casa? ¿Cuál es el Dios al que estás invitando a que entre a tu morada, a tu corazón? ¿O quieres seguir en la misma esclavitud en la que estaba este burro? Quizá nos llamó la atención este tema o el título del tema, con propósito como el burro. Pero ¿cuál sería el propósito de un burro? ¿Quién dice cuál es el propósito de un burro? Ser un animal de carga, ser un animal golpeado. Ese puede ser el propósito de un burro. Pero no trajo Dios los animales al mundo para que los maltrataran. Así que usted y yo somos tan hijos de Dios que no vinimos a que nos maltraten. Ahora el enemigo nos maltrata porque nosotros queremos ser maltratados. Tú y tu casa son atados porque tú quieres que sigan atados y quieres que vengan las ataduras por falta de carácter. Usted no ha visto, por ejemplo, los caballos cuando se cansan y lanzan la pata y golpean a su amo. No le estoy diciendo que se vuelva violento, pero sí le estoy diciendo que tenga en cuenta a quién le estás dando entrada en tu vida y qué estás permitiendo que te domine. Es más, puede venir el tiempo en el que Dios te diga: ya no te necesito. Y si tengo que hablarle al pueblo a través de un perro, lo hago. A través de un pajarito lo hago. Porque la misma palabra nos enseña que Dios puso a hablar a un burro para que el pueblo entonces entendiera. Ahora, Dios puso a hablar el burro. ¿Y qué sucede? ¿Por qué usa Dios un burro? ¿Por qué no usó un humano? ¿Por qué no usó un hijo? Porque cuando el pueblo no entiende, Dios tiene que usar todas las estrategias a ver si de pronto el pueblo entiende y no se hunde. ¿Están aquí? En el verso 40
Dice Jesús, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarían. Si usted se calla porque usted dice, ya no voy a buscar más de Dios, ya no me interesa, no se preocupe, que Dios pondrá a hablar el burro que no ha sido desatado, y Dios lo va a desatar. ¿Y cuál es ese burro? Espero que esté entendiendo para que luego no salga a decir que le estoy diciendo burro. Pero ¿cuál es ese burro? Es aquel al cual has criticado y le has dicho, no, el asesino no tiene oportunidad y Dios puede sacarlo y volverlo un predicador. Porque cuando tú no quieres, pues Dios usa lo que sea para llamar la atención de su pueblo. Si tú te callas, no te preocupes. No eres indispensable. Dios pondrá una piedra que grite. Por eso la gente que se cree la más sabia, la más importante, cuidado que Dios lo quita. Porque Dios no necesitó de tanta gente ni de tanta vanagloria. Hizo hablar un burro. O sea que no necesitó al hombre. Cuando el hombre no quiere, Dios usa lo que sea. ¿Ya? Ya los predicadores, ya todo el mundo se cansó de predicar, no se preocupe. Coge la gallina que tiene Marina allá en la casa de ella y la pone a cantar, o el gallo que tiene, y la pone a hablar. Puede poner el perro que tiene Yolanda. Que no tengo. Algo le pone a hablar, a Lundari le pone a hablar los ratones que tiene allá en la casa. Es que no podemos pensar de que si nosotros nos vamos, las obras de Dios se acaban. No. Dios hace lo que sea para que el pueblo entienda que Él desata lo que está atado para montarlo. Cuando usted abre su corazón, Dios mueve la mano tanto a nuestro favor que lo único que hace es desatarnos para montarnos. Cuando usted abrió su corazón, Dios vino a su vida y lo que hizo, número uno, dígale al que está a su lado, cambió su pensamiento. Ahora ahí usted empezó a buscar de Dios porque algo sintió y empieza una relación con Él. Ahora el burro que no es desatado es aquel que lo sintió y vuelve a la atadura, que vuelve atrás, que no aprendió, que no entendió. Cuando Dios te está diciendo que no hay mejor lugar que ser libre en vez de esclavo. La esclavitud no viene porque el faraón volvió, la esclavitud vino porque usted volvió atrás. ¿Recuerdan el tema del sábado? Cuando tú vuelves atrás, y me encantó eso porque el pastor, Dios habló a través del pastor y confirmó a varios que si ya Dios les había dicho que no más con fulano, no más con fulano. ¿Sabes que eso no solo lo decía yo? Si tú no quieres volverte como la mujer de Lot, una estatua que muere y que el mismo pastor lo dijo, es pesada, por eso nadie la carga, todo el mundo la abandona. Si tú no quieres terminar solo, abandonado, desechado, pues no vuelvas atrás. ¿Qué tienes que hacer para no volver atrás? Aprender a escuchar y aprender a obedecer. Son dos cosas diferentes, pero que van por el mismo camino. Si tú escuchas un consejo y lo obedeces, llegarás al propósito de Dios. Si el burro lo hubiesen desatado y no hubiese caminado, si hubiese quedado ahí, estancado, así no estuviese amarrado. Hay gente que Dios desató hace tiempo, pero no quieren escuchar y se quedan ahí estancados como estatuas que nadie la mueve, viviendo de un pasado que ya no es pasado, porque ya murió, ya pasó. Cuando tú terminas esperando en algo que ya Dios te dijo, no esperes más. Cuando tú terminas desobedeciendo y haciendo tu voluntad y no la de Dios, pues no terminarás montando al Mesías encima de ti. Jesús eligió un burro para entrar y llevar salvación. Y no faltó el incrédulo, el escriba, el fariseo que lo cuestionó. ¿Cuántas veces has venido a este lugar o has escuchado una prédica y la has cuestionado? Entonces eres como el burro que después de estar desatado vuelve a atarse, solo por no querer entender o no admitir la palabra que Dios llevó. Amén.
Cuando el pueblo de Israel transitaba por las tierras de Moab, el rey de ese territorio llamado Balac tuvo gran temor del pueblo de Israel, y por lo que mandó a llamar al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Dios y ofreciéndole mucho dinero a cambio. Imagínate, tuvo miedo, pagaban para que maldijera al pueblo de Dios. ¿Qué tanto tienes que hacer? En Números 22:12, entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Por ende, nosotros si caminamos con Dios, caminamos bajo bendición y no maldición. Por ende, toda maldición que lancen mientras caminemos con Dios no nos alcanzará. Pero si caminamos hoy con Dios y mañana de lejitos, la maldición nos alcanza. Y no solo a nosotros, sino a nuestra generación. Por eso es mejor estar en su presencia. Caminar con Él así el día sea duro, así los momentos sean difíciles, pero estar con Dios. No volver a la atadura del burro. Jesús le dice a los discípulos: vaya y desaten, lo dice el original. Y les dice: y si el dueño les pregunta, díganle que lo llevarán, Él lo usará y lo volverá a traer. Pero ¿cómo así? Si Jesús lo manda a liberar y después lo va a volver a traer, sí. Pero es que ya lo va a traer diferente, con una mentalidad distinta, no con una mentalidad de esclavo, no con la mentalidad de que va a estar atado ahí bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el día, bajo la noche. No, viene una mentalidad diferente. Por eso tú vienes a casa de Dios y te vas de acá diferente, porque la mentalidad que trajiste la dejas y coges la mentalidad de Dios. Sueltas tu propósito y agarras el propósito de Dios. Es ahí donde tienes que entender la importancia de lo que Él nos quiere enseñar. Por eso ya Dios había dado las instrucciones a Balaam. Entonces muchos se preguntan: ¿qué motivó a este profeta a desobedecer la voz del Señor? Pues a ciencia cierta no se sabe qué llevó a Balaam a desobedecer la voz de Jehová. Pero aunque muchos piensen que es insólito que este profeta haya desobedecido las órdenes de Dios, hoy en día hay muchas personas que, al igual que Balaam, están ignorando el consejo del Señor. Entonces, cuando ignoramos el consejo de Dios, somos como Balaam y nos olvidamos de las promesas, y nos olvidamos de lo que Dios manda, y nos olvidamos de lo que Dios dice. Y Dios habla una y otra vez, porque el problema es que muchos no quieren atender el consejo proveniente de Dios. Y es por ello que Dios se vale de otras personas y situaciones para poder comunicar el mensaje. Hay otras situaciones que Dios permite para poder comunicar que te está llamando a su presencia, pero que no quieres escuchar, que no quieres obedecer. No ignores al burro. Dígale al que está a su lado: no ignores al burro. Número 22:23, mire lo que dice. Número 22:23. Mire lo que dice tan bonito. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerle volver al camino. Porque cuando tú caminas fuera del propósito, ves lo que tu mente te hace ver, pero no ves lo que Dios te quiere mostrar. Vuélvalo a leer, don Alberto, el que lo tenga. Durito. Dice un 23. Sí. La burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Sigo. Ahí está bien. Ya viendo la espada. Se fue por ella. Por eso la burra fue el último recurso que Dios usó para hablarle al profeta.
Y de la misma manera hay personas que Dios está usando para hablar, pero muchos no aceptan su consejo por considerarlas inferiores a ellos. Eso es que es tremendo. Mire lo que dice Números 22:33. Y el burro y la burra me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. La burra le estaba salvando la vida. Imagínense lo que Dios tiene que usar y nosotros no entendemos. A veces usted sale a sacar al perrito a que haga popú. Y esto es bueno. Y de momento el perro se le suelta y se devuelve. Y usted dice que venga, y que venga Firulais, y Firulais no va. Y usted se adelanta a ver si Firulais lo sigue, y Firulais diciéndole vamos para la casa. De momento eres tan terco que haces lo contrario a Firulais y Marlene y terminas accidentado. O te sucedió algo. Y Firulais te había anunciado que si se soltó era porque había que devolverse. ¿Cuántas veces Dios nos anuncia? Y le anunció a este hombre a través de la burra y no la entendió, más bien la golpeó, más bien la maltrató, más bien desechó el consejo, el mensaje, la señal. ¿Y qué le dijo Dios? Más fácil dejo la burra, más fácil le guardo la vida a la burra, más fácil protejo a la burra. Por eso cuando tú obedeces, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te bendice, Dios te restaura. Cuando tú obedeces y escuchas la voz de Dios, Dios no solo te da a ti, sino también a los tuyos. Es que qué tremenda es la voluntad de Dios. Por eso el tema, con propósito como el burro. Ahora, que no había propósito a través del burro, claro, y si en el burro había propósito, ¿cuánto más en nosotros? No es que yo te venía a decir, eres como el burro, no, pero sí que tenemos propósito como el burro, porque el propósito es que Dios nos elige para hablar, Dios nos elige para testificar, Dios nos elige para aconsejar, Dios nos elige para tantas cosas, pero somos nosotros los que queremos seguir atados a nuestro pensamiento, a nuestro yo creo, yo pienso, yo creo que es así. Y entonces Dios termina desechándote y agarrando al burro, guardando al burro, protegiendo al burro, porque más fácil le sirvió el burro que usted. Porque el burro resultó más obediente. Ahí está la burrada del creyente. Ahí es. Ahí está la burrada. Por eso aprende a escuchar y aprende a obedecer. Que caminando con Dios, así el día sea malo, la noche va a ser buena. Porque Dios siempre va a responder a nuestro favor. Por eso la burra, siendo un animal de carga y en ocasiones considerado como un poco torpe, terminó mostrando más sabiduría que el profeta y al fin de cuentas salvó su vida. Imagínense, obediente, sabia, y termina salvándole la vida. Enseñanza. Y usted golpeando a la burra. Y usted maltratando a la burra. Es importante aprender que Dios puede usar a quien Él quiere. Y de allí la importancia de valorar a aquellas personas que están alrededor y que en cualquier momento pueden llegar a convertirse en un instrumento de bendición. Ahora pensemos por un instante que todas las burras que Dios ha usado para hablarnos, ¿y cuántas veces las hemos desechado? No, es que ese predicador no me gusta, no deseche la burra. No, es que no tiene apariencia de predicador, no deseche la burra. Jesús no desechó el burro que mandó a desatar. Y así hubiese sido el más feo, lo mandó a llamar. Traigan ese burro, que en ese burro entraré. Por eso usted y yo no somos burros, pero somos tan imperfectos, pero elegidos por un Dios perfecto, creados por un Dios perfecto, amados por un Dios perfecto, que nos está diciendo: si me escuchas, si obedeces, si haces mis caminos,
entonces yo me encargaré y te bendeciré y cambiaré tu historia. Pero si sigues atado como el burro, nunca podrás avanzar, porque la burrada que te tiene atado no te dejará llegar al propósito de Dios. De todos somos de propósito. Dígale al que está a su lado, somos de propósito. Ahora el burro soy yo. Esa es la cuestión. Somos burros que no escuchamos. Dígale al que está a su lado, aprende a obedecer. Mire, muchas veces la gente dice, pero es que yo no hallo bendición. No es que no la halles. No es que no hay bendición. Es que tu desobediencia te lleva a que estés fuera del propósito y fuera de la bendición. Tú lo que necesitas es obedecer, escuchar, hacer el propósito de Dios, ir por el camino de Dios, entender lo que Dios quiere que entiendas. Y entonces de ahí lo demás es añadidura. Mire, ¿sabe qué? Muchas veces la gente piensa, ¿eso qué le pasó? Muchas veces la gente piensa una cosa: todas las riquezas son bendición, y todo aquel que tiene un montón de cosas es bendecido. No, lo que usted y yo tenemos se llama añadidura, porque entonces diríamos que el asesino, que el narcotraficante es bendecido por todo lo que tiene. No, tiene añadiduras, pero no tiene bendición. Todo lo que nosotros tenemos que nos rodea se llama añadidura, no bendición. La bendición es otra cosa. Y la bendición es tener a Dios. Y la bendición es hacer la voluntad de Dios. Y la bendición es obedecerle a Él. Eso es la bendición. Y cuando tú obedeces y cuando tú sigues el camino, viene lo demás. Ahí donde dice la palabra, por añadidura. Entonces la añadidura de Dios no es lo que no es la bendición, no, es añadidura. ¿Y por qué viene? Porque lo merecemos. No, la añadidura la puede conseguir el asesino más asesino. La puede conseguir. Un carro es añadidura, una casa es añadidura, que eso se va a quedar. Pero hey, tener la bendición es tener a Dios en el corazón, hacer la voluntad de Dios desde el corazón, escuchar a Dios conforme el corazón. Y entonces ahí agradar a Dios desde el corazón, y Él se agradará de nosotros cuando estemos cara a cara y frente a frente con Él. Ahora dígale al que está a su lado, ¿quiere ser como el burro o como Balaam? ¿Quiere ser como el burro o como Balaam? Ahí está la pregunta. No, pero es que yo no quiero tener 4 patas, ni estas orejas tan grandes, ni la cola. No, yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, ¿quieres ser usado como ese burro? ¿Quieres tener la sabiduría que tuvo ese burro? ¿Quieres ser usado para que Dios te ayude? Para que tú ayudes a otros a enderezar el camino. Y para que lo demás venga por añadidura. Para ser reconocido. Pero no por vanagloria, sino reconocido. Porque seas una persona que ayudó a cambiar el pensamiento. Que ayudó a cambiar el fracaso por bendición en otros. Así es. Eso es lo que necesitamos. Ahora, entiende por qué ese título. Con propósito como el burro. Porque es que el burro tenía un propósito muy grande. Era más grande que el Señor. Usted y yo también tenemos un propósito supremamente grande. Muy grande, Yolanda. Tenemos un propósito demasiado grande. Ahora, que no queremos hacer la voluntad del Padre, es diferente. Pero nosotros somos hombres y mujeres de propósito. Que no queremos escuchar es una cosa, que no queremos obedecer es otra. Pero entonces ahí es donde vengo a llamarle su atención. Es el tiempo de que se deje desatar para que pueda ser encaminado hacia donde está el Mesías. No sé si entendió eso, pero con esto me voy. No, es que sí, es real. Para que el burro llegara a donde estaba Jesús, primero tenía que ser desatado. Y segundo, ser guiado por esos discípulos hasta donde estaba Jesús. Por eso todo aquel que se deja desatar y se deja guiar, llega al propósito, que es Él. Y ahí, después de que llegó donde Él, empieza a desatar los suyos y a encaminarlos hacia Jesús. Y ellos van a seguir encaminando los de ellos y los otros. No sé si lo entendió, pero ya con eso me voy. Es que usted y yo
estamos llamados a eso, a direccionar. ¿Y cuál es la dirección? Desatar y dirigir hacia el propósito de Dios. Por eso cuando usted venga a este lugar, déjese desatar su mente, atienda la palabra y la promesa y déjese guiar hacia el propósito. No sé si me entendió eso, para que así pueda guiar los suyos. Cuando usted se molesta por la palabra dada, lo que usted está haciendo es no ser como el burro que se dejó guiar, sino como el burro que estaba atado. Y mientras usted esté atado, seguirá estancado, sin propósito. Ahora, vamos a dejarnos desatar y a dejarnos guiar hacia el propósito. Porque lo único a lo que estamos llamados es a eso. Mientras sigas como el burro atado y desechando al burro que ya fue desatado para que te guiara, serás como Balaam. Y Dios va a salvar al burro que estás desechando. Y va a bendecir al burro que estás desechando. Cuando alguien te trae una palabra, un consejo, una exhortación, es como el burro que Dios envió. Pero cuando tú lo desechas, lo que estás haciendo es desechar la bendición y Dios salvará a ese burro que mandó. Y le guardará la vida a ese burro que mandó. Porque eso lo dice la palabra. Por eso hoy tenemos que entender que tenemos un propósito como el burro. Y es ser desatado, ir hacia el camino para desatar a otros y dirigirlos al camino, que es el propósito. Y ese propósito es la bendición a la cual Dios nos trajo para que podamos entender que de Dios viene todo cuanto nosotros no entendemos, pero sí cuanto en Él esperamos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a dejar que sea Dios el que obre en nuestra vida, el que siga tocando nuestro corazón, el que siga llenando nuestro espíritu, el que haga todas las cosas nuevas. Señor, tú eres grande y poderoso. Hoy, Señor, en esta noche te damos gracias primero por tu palabra. La palabra que nos has dado, la palabra que nos has traído a nuestra vida, a nuestro corazón. Para poder entender, Dios, que tenemos un propósito y que necesitamos ir a tu río para entender que hoy tú nos quieres desatar, nos quieres libres para encaminar a tu propósito y al propósito que tienes con cada uno de nosotros. Que hoy podamos entender, Dios, que como el burro somos de propósito y veremos el propósito y la añadidura que viene de ti para nosotros. Te pido, Señor, te pido por esta Colombia, Dios. Te pido, Señor, por esa decisión que tomaron esos hombres sin ovarios y aprobaron ese aborto. Señor, tú vas a traer juicio, porque todo lo que se levanta en contra tuya trae consecuencias. Solo en ti espero, Señor, que ese diagnóstico sea cambiado. Señor, levanto mi voz para que pongas una cobertura de ángeles acampando alrededor de Santo Domingo el Pinal, de todas esas hombres, mujeres, familias, niños, iglesias, pastores, predicadores, que hoy están, Señor, allá secuestrados por grupos armados, Señor, en este día. Pero, Padre, tú tienes poder y pon una cobertura en ese lugar. Pon una cobertura en el mundo entero que se ha levantado nación contra nación y pueblo contra el pueblo. Y, Señor, en ti creo y confío. Cubre nuestras vidas, cubre nuestras familias, cubre nuestras casas, protégenos en todo tiempo, Señor. En ti creemos y confiamos, y nuestra voz a ti alzamos como clamor, Señor, como hijos tuyos. Oh Dios, queriendo hacer conforme siempre tu voluntad. Llévanos, Señor, a tu río. Llévanos a tu propósito. Llévanos a tu voluntad, oh Dios. Y que siempre sea conforme tú quieras. Oh Padre,
delante de ti estamos. Te presento cada hijo, cada hija, cada hombre, cada mujer en este lugar y ahí en esa plataforma de Facebook donde nos ven y donde nos van a ver. Te pido que les bendigas y nos bendigas a ellos y a sus familias, a nosotros y a nuestras familias. Que nos protejas, que nos provees, que nos levantes y nos lleves a ese propósito de bendición, a ese propósito de cambio, a ese propósito de restitución, a ese levantamiento que trae victoria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces. Te pido, Señor, esa cobertura. Protege niños, adultos, ancianos, familias en ese barrio de Santo Domingo. Cúbrelos, Señor, con tu preciosa sangre, porque tú eres nuestro escudo y nuestro baluarte, oh Dios, el que está con nosotros de día y de noche, porque eres el guardián que no duermes. Dios, cubre, Señor, todo niño, Señor, que viene en camino. Que esa mentalidad de aborto, Señor, sea quitada de esas mujeres. Que esa mentalidad de aborto en este país y en cualquier otra nación, Señor, sea destruida y cambiados esos diagnósticos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestra voz para que siga, Señor, obrando. Y baje, Señor, la guardia de aquellos hombres y mujeres de esas naciones lejanas que hoy quieren bombardear otros países. Padre, tú eres quien da la vida y tú eres quien quita la vida, Señor. Toma el control ahora, oh Padre. Toma el control de tu pueblo, toma el control de este mundo entero que está perverso, pervertido, Señor, bajo la maldad, bajo el odio, bajo el resentimiento, Dios, y cambia los corazones. Toma el control, Señor, de esta Colombia, ahora en estas próximas elecciones de Senado, de Cámara y de Presidencia, Señor. No permitas, oh Padre, que la maldad, que la izquierda y la oscuridad gobiernen este país. Señor, líbranos, Señor, de todas esas cosas malignas, negras y oscuras, Señor, que quieren tomarse esta nación. Pero Padre, tú eres nuestra bandera, tú eres nuestra cobertura, tú eres el que cuida de nosotros, Dios. A ti clamamos, a ti nos levantamos en esta noche. Y como el burro, Señor, que tuvo propósito, hoy sabemos que tenemos propósito, Señor. No me estancaré, no me detendré, sino, Señor, que caminaré hacia tu voluntad para ver, Señor, la cobertura, la protección, el propósito en mí, en mi familia, el propósito, Señor, en la gente que viene a este lugar, en la que nos ve, Señor, y en sus familias. Padre, creemos en ti, Padre, confiamos en ti, Señor. Y sabemos que vas a desatarnos para llevarnos al propósito. Señor, hoy más que nunca seremos obedientes a ti, Señor. Confiaremos en ti, caminaremos en ti, Señor. Y decretamos, creemos y profetizamos, Señor. No decretamos, declaramos, oh Padre. Declaramos libertad, declaramos cambio, declaramos restitución, declaramos cobertura, declaramos bendición, declaramos levantamiento, declaramos, Señor, que vendrán las mejores bendiciones. Y no solo para nosotros, sino también para los nuestros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque tú eres grande, poderoso, majestuoso, excelso, ponderado, Señor. Y sobre ti nada puede reinar. Porque tú eres el Dios de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes. Aquel que venía, aquel que vino y aquel que siempre vendrá y estará con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice lo que hoy traemos al altar. Bendice al que va a ofrendar aquí, el que está en esa plataforma, el que va a seguir contribuyendo a tu obra y a la obra, Señor, que has puesto para yo dirigir, Señor, en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, les bendecimos. Bendecimos a cada hombre, a cada mujer, Señor, que va a ofrendar y que va a decir: hoy yo me levanto, porque hoy como el burro tendré propósito. Hoy como el burro yo me levantaré, iré hacia mi Padre y veré el propósito de Dios, porque hoy Dios lo hará. Sí, Señor Jesús, llévame a tu río, Dios, llévame a tu río. Tu
palabra. Hoy te pedimos que nos lleves a tu río, que es tu propósito. Enséñanos y ayúdanos a escuchar tu palabra, tu consejo, a caminar, Señor, hacia tu voluntad y a esperar en ti, por más que el desespero humano me lleve a cometer otras cosas. Ayúdame, oh Dios, a entender y a comprender que no seré más como el burro, sino que seré desatado y aprenderé a escuchar así como hablaste a través de la burra de Balaam. Así aprenderé a escuchar para que me guarde la vida y para que guarde los míos. Dios, a través de esta palabra he entendido que soy libre y que caminaré hacia tu propósito, aun cuando me mandes consejero y aun cuando me mandes guía. Y voy a aprender a escuchar, a ser sabio y obedecer, porque yo veré tu propósito en mi vida y en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de irnos, dos cosas. Nos vemos el jueves, donde doña Yolanda, don Germán, a las 5:30, 5:15, para empezar a las 5:30. Y el viernes a las 7 de la noche vamos a tener algo especial, algo profético, precisamente sobre lo que está sucediendo, sobre el aborto. Así que vamos a estar orando por aquellas vidas que piden que se levante la voz. Ellos no pueden hablar, pero nosotros sí. Y el sábado, no se le olvide que tendremos invitado desde Ecuador a las 5 de la tarde. Así que no venga solo, anímese y es la idea, que prepare su corazón, que abra su corazón, que active su fe y que pueda entender que grandes cosas tiene Dios para con todos nosotros. Amén. Despídase el que esté a su lado y que Dios lo bendiga a todos. El que nos ve, que desea ofrendar, pues puede decirnos y le diremos cómo lo hace. Chao, adiós.